que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Nuevamente vemos esta palabra administración acá, y como le estoy diciendo, esa palabra junto a la que vemos en Efesios está hablando de dispensaciones, de las dispensaciones. Hay otros pasajes en la Biblia que, aunque no menciona esta palabra, está implícito la idea de la dispensación también. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Un periodo, una administración de algo que es la gracia de Dios, ¿okay? Y a eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Ahora, la pregunta es, ¿la gracia existió antes de esta dispensación? Siempre ha existido la gracia. Siempre ha existido. Pero hoy en día la gracia ha sobreabundado. Si vamos, antes de tocar el tema de la gracia como tal, si vamos a Primera de Pedro 4:10, Primera de Pedro 4:10 dice lo siguiente: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otro, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces nos está diciendo que cada uno según el don que ha recibido, ministro como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nuevamente estamos viendo a estos administradores, y estas son las personas que ejercen esa administración de economía que yo mencioné, que vemos en Efesios y ahí en Colosenses. Entonces, cuando hablamos de estos administradores de la multiforme gracia de Dios, te voy a decir algo, mi querido hermano en Cristo, este administrador eres tú también. Nosotros tenemos hoy en día, si hemos sido salvos por la gracia de Dios, nosotros tenemos la responsabilidad de ir y compartir esa gracia a otras personas. Y eso ya lo vamos a ver un poco más adelante. No es el punto en este momento, pero lo que sí te quiero decir es que la Biblia habla de administradores de la gracia de Dios. Y quiero que sepas algo, el administrador no es necesariamente el pastor de la iglesia. Somos un cuerpo en el que cada uno tiene una posición, y Dios tiene algo para tu vida, y lo que tú debes hacer es vivir una vida genuina para Dios y buscar la voluntad de Dios para tu vida, conseguir tu espacio en el mundo, en el universo, que consigas tu propósito en la vida, y que estés donde Dios quiere que tú estés, para que tú des a conocer su nombre por medio de tu testimonio, por medio de la obra que Dios tenga para tu vida. Ahora, si vamos a seguir viendo un poco sobre el tema de la gracia, vamos a 1 Timoteo, capítulo 1. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 14, dice de la siguiente manera: pero la gracia de nuestro Dios fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pero la gracia de nuestro Dios. Estamos estudiando la dispensación de la gracia. Estamos viendo primeramente la gracia como tal. Antes de entrar en el estado del hombre, la responsabilidad del hombre, el fracaso y el juicio, estamos viendo en sí en qué consiste esto de la gracia en esta dispensación. Y dice la misma palabra de Dios que la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ahora, dice que fue más abundante. Si dice que fue más abundante, quiere decir que hay más gracia, ¿verdad? Pero no quiere decir que antes no la había. Entonces, podemos ver a través de la palabra de Dios cómo Dios ha sido misericordioso desde los tiempos de Adán y Eva, con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, ¿verdad? Con Juan el Bautista y con toda esta gente que nosotros, estos nombres que tenemos registrados en la palabra de Dios, que nos dan mucha enseñanza. Vemos la gracia, como Dios se ha manifestado a la humanidad. Entonces, hoy en día, la gracia es más abundante por medio del Señor Jesucristo. Es lo que nos dice la palabra de Dios. De alguna manera, por eso se conoce como la dispensación de la gracia, la dispensación de la iglesia también. Y
vemos que Dios se manifiesta al mundo por medio de la gracia en el Señor, con nosotros, en el Señor Jesucristo, a través de su sacrificio que hizo en la cruz. La historia, hermano, es simplemente, si nosotros vemos la historia en la Biblia, vemos como la historia es un relato de Dios dándose a conocer en diferentes tiempos y en diferentes formas al hombre. Hombre, cuando vemos la Biblia, vemos cómo de una y otra manera Dios se presenta al hombre, dándole a entender de que existe un Dios, de que debemos conocer ese Dios, debemos vivir para ese Dios. Hermanos, esta vida es efímera. Esta vida son unos pocos años, 70, 80 años. La verdadera vida viene en la eternidad. Y hoy en día nosotros estamos decidiendo dónde vamos a pasar esa eternidad. Ahora, ¿qué es la gracia? Vamos a entender qué es la gracia. Hay varios pasajes en la Biblia que nos enseñan de la gracia de Dios como tal. Ahora, gracia como tal, lo que quiere decir es que es como un favor inmerecido o como una bondad de parte de Dios hacia nosotros inmerecidamente. Es interesante el hecho de que sea inmerecidamente, porque ahí es donde precisamente es que es maravillosa la gracia. Fíjate, y te lo voy a ilustrar de esta manera. Voy a hacerte una ilustración de cómo entender la misericordia, la gracia de Dios. Hazte de cuenta que tú estás en tu casa y en la noche entra una persona a robar. Okay. Y resulta que tú escuchas a la persona, agarras un arma y enciendes la luz y lo agarras y lo capturas ahí en la sala de la casa o en la cocina, okay, revisando cosas, y lo consigues buscando, ¿verdad?, para robar algo en tu casa. ¿Y qué deberías hacer tú? Bueno, tú en defensa personal puedes dispararle o puedes simplemente amenazarlo y llamar a la policía y que lo venga y se lo lleven preso. La pregunta es, ¿se lo merece? Claro que sí. Claro que se lo merece porque está irrumpiendo en la propiedad privada y es un crimen entrar a robar lo que no, ¿verdad?, tomar lo que a uno no le corresponde. Ahora, tú vas a tener misericordia con esa persona y le vas a decir, ¿sabes qué? Aunque estás violando mi privacidad, mi propiedad, ¿ok? Y mereces que yo actúe en contra de ti por lo que estás haciendo. Fíjate lo que voy a hacer. Te voy a dejar a que te vayas. No voy a llamar a la policía, no voy a disparar en contra tuyo y voy a dejar esto acá. Vete, ¿ok? Y hasta aquí cerramos este capítulo. No te voy a pagar con lo que tú te mereces, ¿ok? Y entonces al dejarlo ir, tú has sido misericordioso con la persona. Ahora te voy a decir algo, hay algo más allá de la misericordia, que es la gracia. Si tú quieres tener gracia, ¿verdad?, con esa persona, no solamente tú lo vas a dejar ir sin acusarlo a la policía y todo, que era lo que él se merecía, pero de pronto vienes y le das una bolsa, una caja con comida, o le das un fajo de billetes, ¿verdad?, para que se lleve, porque quizás esté buscando dinero, porque no tiene dinero para alimentar a su familia. ¿Ok? Entonces, en ese punto, más que misericordia, es gracia, porque tú le estás dando, a pesar de que le está haciendo algo en contra tuyo, que tú le estás no solamente dejándolo ir, porque le estás dando algo que ni siquiera se merece. Y de eso, y así es la gracia. De esa manera podemos ilustrar la gracia de Dios para con nuestras vidas. Nosotros somos pecadores rebeldes. ¿Ve? Pecadores rebeldes en contra de Dios, en contra de la santidad de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Cuando el pecado abundó, ¿verdad?, cuando el pecado se hizo presente, la gracia de Dios sobreabundó. Fíjate, vamos a ver acá algunos pasajes, ¿okay?, que nos hablan
de esto de la gracia de Dios. Si vamos a Efesios 2:7, al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 7, podemos leer lo siguiente: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, la gracia en su bondad. La gracia implica la bondad de Dios. La gracia es una manera de ver la bondad de Dios en nuestras vidas. Si vemos los pasajes, fíjate, ¿dónde se ve la voluntad? Dice, y Él os dio vida, en el versículo 1, a vosotros que cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, y lo mismo que los demás. Y eso éramos. Pero la bondad de Dios se manifestó para darnos vida eterna. Y ahí está la gracia de Dios. Mira, si nosotros quisiéramos buscar algún lugar en este mundo donde ver la gracia de Dios activa, ver la gracia de Dios manifestada visualmente. Fíjate, no tenemos que mirar hacia el cielo, no tenemos que mirar hacia la naturaleza, tenemos que mirar hacia un hombre, una mujer pecadora, salva por la gracia de Dios. Ver una persona sacada de la vida que tenía anteriormente y ver cómo Dios ha transformado para bien a esa persona. Es evidente, en muchos casos, la mayoría de los casos son evidentes en que la persona salva es transformada. Y te digo la mayoría de las veces porque quizás muchas veces no es muy evidente ese cambio y la persona sí sigue siendo salva, pero la salvación, el recibir a Cristo, el recibir el Espíritu de Dios, crea en nosotros una nueva criatura. Y esa nueva criatura está siendo formada por el Espíritu de Dios para hacernos cada vez más parecidos a Cristo. ¿Ves? Entonces, ahí es donde nosotros podemos apreciar esa gracia. Bueno, estamos estudiando la dispensación de la gracia, estamos en los tiempos de la gracia. La fe nos lleva a alcanzar esa gracia. La fe nos lleva a creer en el Señor Jesucristo, en confesar nuestros pecados, el entender que nuestros pecados nos condenan. Y el aceptar al Señor Jesucristo implica acceder a esa gracia, a ese regalo de vida eterna que estamos teniendo por la gracia, por la bondad del Señor Jesucristo. Si vamos a Tito, ahora vamos a Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 4, dice lo siguiente: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia, dice el versículo 5, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice? Que se manifestó la bondad de nuestro Dios el Salvador por su amor para con los hombres y mujeres, y nos salvó. Y fíjate, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Las obras no nos salva el Señor Jesucristo, nos salva Dios. Y te voy a decir algo, la fe no nos salva. Y quiero ser bien cuidadoso con lo que digo, la fe no nos salva. La fe nos lleva a los pies del Salvador, el que salva al Señor Jesucristo. Ni la iglesia ni la fe salva al Señor Jesucristo. La fe
nos lleva a los pies del Señor Jesucristo. La iglesia nos enseña el camino para llegar a los pies del Señor Jesucristo. La fe, una vez que nos